Mi perra se quedó embarazada en Irak, parió hace 3 días y ahora, aparte de tener mis 2 perras y mi gata, tenemos 13 cachorritos. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple, una semana más con una persona que conozco por redes sociales desde hace mucho tiempo, que además quiero grabar este podcast también desde hace bastante tiempo, pero ya veréis por qué países se está viajando últimamente, que se nos está haciendo un poco complicado. Ella es mía y viaja en un camión. Ya sabéis además que últimamente pues me gusta mucho todo este tema de entrevistar a gente que viaja en camión, pero sobre todo por países que me apetece mucho viajar, ¿no? Como es Turquía, donde me ha pasado bastante tiempo, como es Irán, porque yo tengo un buen amigo iraní con el que, hemos soñado alguna vez con viajar juntos, cada uno en su furgoneta hasta Irán, y veremos, pero se está encontrando algunos problemillas por el camino que ahora nos contará. Y antes de nada, dar las gracias a Zalba Caldu, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast. Es el mejor seguro que podéis contratar para furgonetas camper, vehículos clásicos, motos, prácticamente cualquier cosa que se pueda asegurar. El enlace lo dejaremos también en la descripción. Y ahora sí, vamos a dar el paso a Mía, perdona, ¿cómo estás? Pues muy bien, Íñigo, con muchas ganas de hablar contigo, tío. Sí. Nada, igualmente, la verdad es que sí. Cuéntame lo primero, ¿dónde estás y con qué tipo de vehículo viajas? Pues estoy viajando con un camión MAN de 12 toneladas y ahora mismo, hoy, me encuentro más o menos en el centro de Irán, en la ciudad de Yas. Sí. Y cuéntame, luego te querré preguntar bastantes cositas sobre el camión, porque además es un camión bastante grande, no tiene nada que ver con mi casa rodante, pero cuéntame cómo has llegado también hasta tener un camión. No sé si antes habías viajado en furgoneta, en coche, como mochilera, y cómo se os pasó la idea de hacer el viaje que estáis haciendo ahora. Bueno, pues todo comienza así con una mochila y una perra haciendo autostop por el mundo. Y poco a poco a la familia se fueron juntando otros perros y al final me acabé viajando Europa con 3 perros en autostop, lo que fue bastante cansado, vamos a decirlo. Y pues la verdad que me gusta mucho viajar desde siempre y el viaje fue difícil con los perros. Y más mayores se iban haciendo, más me iba dando cuenta de que necesitaba darles una casa, porque aparte de que son perros grandes y era cada vez más incómodo, también para que ellos tuvieran un espacio, ¿no? Y yo también, porque fueron más o menos unos 3 años y medio viajando con mochila y con ellos alrededor de Europa. Y, cuando viajas tanto con una mochila está guay porque no tienes responsabilidades y tal, pero echas de menos tener cosas, ¿no? Porque al final la mochila llevaba casi todo el pienso para ellos y 3 camisetas, ¿no? Y pues no sé, conocí a un chico que tenía una furgo, estuve viajando con él 1 año, pero era una furgo, era bastante pequeñita, una LT35, una Volkswagen súper chula. Y pues me di cuenta ahí como que realicé que yo quería un espacio para viajar y sopesando, ¿no? Cómo te planteas, ¿no? Cuando te compras un vehículo, cuando te quieres comprar un vehículo, te planteas cómo va a ser tu viaje, ¿no? Y yo tenía claro que no iba a ser un viaje de 3 meses o que no iba a ser un viaje, no sé, de 1 año. Yo quería ser nómada. Entonces pensé, es que si ya quieres, ¿sabes? Como cuando te falta tanta comodidad, pues como que la echas de menos. O sea, yo echaba de menos tener una ducha, echaba de menos tener una tele, un sofá, yo qué sé, cosas, ¿sabes? Que en una mochila no caben. Entonces, no sé, como que empecé a buscar y al principio miraba Mercedes, miraba Volkswagen, miraba pues otros vehículos así, y de repente un día buscando me encontré con Patrick. Patrick es mi camión. Y imagínate, yo estaba en Francia y lo vi en segunda mano. O sea, llamé al tío y le envié el dinero por Western Union. Ni vi el camión, me enamoré de él directamente. O sea, fue amor a primera vista. Fue la cosa más loca que he hecho en mi vida y la que mejor me ha salido. Y así es como tuve el camión.
Qué fuerte. Y cuando llegaste a ver el camión, ¿qué impresión te dio? También cuéntame cómo estaba el camión cuando lo compraste, porque creo que has cambiado bastantes cosas, como por ejemplo el exterior del Sí, camión. he cambiado muchas cosas. Ya imagínate, son 9 años que tengo el camión. Cuando lo vi, pues yo, claro, estaba temblando porque lo había comprado por internet, o sea que el motor podía haber estado roto, las ruedas podían estar, no sé, fui muy loca, ¿sabes? Pero tuve mucha suerte que el tío que me lo vendió fue muy honesto y el camión estaba perfecto. El motor, de verdad, o sea, lo tengo desde hace un montón de tiempo. El camión tiene casi 800.000 kilómetros y está, o sea, de verdad cuidado, o sea, el hombre de verdad lo había cuidado súper bien. Y nada, pues he cambiado un montón de cosas. Hice el interior en 4 meses. Lo gracioso es que no tenía carné, o sea, no tenía ni carné de coche, Íñigo, cuando me compré el camión. Yo era el paquete universal, yo era la autoestopista. Entonces, un amigo me condujo el camión desde Barcelona, que lo compré en Zaragoza, desde Barcelona hasta Madrid, porque yo soy de Madrid, para sacarme el carné de coche y de camión. Yo con el camión aparcado enfrente de la autoescuela. Fui a Cuenca, por eso, para hacerlo un poco más rápido. Y me saqué el de coche y el de camión directamente, así, y me fui con el camión. Qué fuerte. Bueno, por lo menos tener camión es una buena motivación para sacarse del carnet, Hombre, ¿no? es que Es como ese chaval de 18 años que le han regalado un coche, lo tiene en la puerta, aunque sea un coche viejo y de segunda mano, pero lo tienes en la puerta y sabes que lo vas a poder llevar cuando tengas el carnet. Pues imagínate la motivación, si es que no tardé nada. No tardé, creo que fueron 3 semanas en el de coche y 3 semanas en el de camión. Así, Ostras, pam, pam. bueno. Y bueno, cuenta así resumidamente un poco qué tiene Patrick, qué tiene ese pedazo de camión en el que vivís. Pues Patrick tiene todo, tío. Tiene una cama gigante para los perros, tiene una cocina con hornos, tengo un sistema de gas, bueno, tengo 2 sistemas de gas, uno para el agua caliente, que es la ducha, y otro para la cocina. Tiene un frigo, tiene un salón, tiene un garaje, tiene una estufa de leña y bueno, pues tiene todas las comodidades de una casa. Es como, pues, un mini loft. Qué guay, qué guay. Y si alguien te pregunta, oye, estoy pensando en comprar un camión parecido al tuyo, ¿y qué ventajas y qué inconvenientes tiene? A ver, yo pienso que comprarte un camión así tiene muchos inconvenientes y muchas ventajas, pero yo pienso que cuando quieres tener algo tan grande tienes que primero tener claro que quieres viajar a largo plazo o viajar despacio, porque con un bicho así no puedes viajar deprisa. Tienes que darte cuenta que tu viaje no va a ser de hoy duermo aquí y mañana voy a dormir en otro lado. O sea, eso es bastante difícil porque es muy cansado. El camión no va a más de 90 y conducirlo, bueno, pues no es como conducir un coche o una furgo, ¿sabes? Entonces, como que el viaje se hace mucho más lento y también, bueno, el nivel económico es tampoco tan caro como la gente piensa, pero es más caro que una furgoneta. Pero también tiene muchas ventajas de que puedes tener de verdad muchas cosas y tener todo lo que necesitas dentro. Y a mí es lo que te digo, el espacio. Yo he estado viajando en una LT35 y el tener que frotarte con la persona con la que viajas cada 5 segundos para moverte, no tener una mesa para trabajar, pues no sé, como que a mí aquí tengo espacio suficiente como para estar en 4 personas y no tocarnos. Entonces es cómodo si quieres viajar con gente o... sobre todo si quieres viajar a largo plazo, pienso que sería, Exacto. ¿sabes? Algo... Sí, eso cambia mucho, sí, sí. En el largo plazo tener más espacio creo que es vital. La verdad es que alucino como hay tanta gente, bueno, tanta, como conozco a personas, ahora mismo estaba hablando con un chico que llevan 10 años viviendo prácticamente en una furgoneta, en una Volkswagen T4, o sea, mucho más pequeña que la que me comentabas tú. Me parece alucinante, pero sí, eso sí que tiene mérito. Y bueno, también me gustaría saber un poco como cuántos kilómetros soléis hacer más o menos al mes de media. Me imagino que habrá un mes que recorréis un montón y otros que no hacéis nada, pero una media sabrías decirme. Y luego también el consumo del camión aproximado. El consumo más o menos depende de la carretera, pero entre 17 y 20, cuando es montaña 22. Bueno. Eso sí. También, hombre, ahora lo estoy viendo más. En Europa la calidad del diésel es diferente de la que hay aquí. Antes aquí consumo un poco más, pero bueno, el diésel es mucho más barato, así que no es tan importante. Sí. Pero en Europa sí, entre 17 y 22 y los kilómetros, joder, ahí me has pillado porque no sabría decirte.
Por ejemplo, en Turquía había meses que no nos movíamos para nada. Aquí nos estamos moviendo mucho más rápido. Yo qué sé, el otro día nos hicimos... Joder, a ver, voy a preguntar a Nadine, que sabe más. Nadine, ¿una media de kilómetros al mes que hacemos? Es que es mi contador, porque yo primero para las mates soy horrible y segundo que es que yo no suelo mirar, la verdad, cuántos kilómetros hacemos. Ahora sé que en Irán me he hecho una foto de los kilómetros cuando entramos para mirar cuando salgamos, porque la verdad que no lo he estado mirando en Turquía para nada. Pero no sé, a lo mejor... Es que depende. En Turquía nos movíamos muy lentamente, o sea, muy lentamente. A lo mejor nos hacíamos 500 al mes. No 500. ¿En Turquía? Hace 500. Sí, pero aquí quizás más. Aquí quizás llegamos a los 700, quizás más. Sí, pero que efectivamente tampoco es tanto, que habrá No. muchas personas que yendo a trabajar harán el doble de kilómetros y que al final, aunque su coche consuma mucho menos que vuestro camión, pues sea el mismo dinero, ¿no? Y bueno, y además, sobre todo si estáis en Irán ahora, pues que el diésel prácticamente será gratis o la gasolina, Sí, o sea que es muy otra fuerte cosa igual es para encontrar cómo repostar. Bueno, ahora te contaré, te preguntaré un poco sobre esos, los últimos países que llevas visitados, que son Irak y Irán, muy interesante, pero a mí personalmente y de forma un poco más egoísta, en tu camino a Filipinas, me gusta mucho esa parada tan larga que hicisteis, como bien has dicho, por Turquía, porque es uno de los destinos que me estoy planteando para el año que viene. Entonces, bueno, cuéntame también para vuestra familia, ¿cómo es cuando tú le dices, oye, me voy a Turquía o me voy a Irán, Irak y todos estos países? ¿Cómo lo llevan y cómo se os pasa por la cabeza hacer este pedazo de viaje? Bueno, a ver, lo de la familia es un poco... Llevo 12 años viajando, ¿sabes? Entonces como que ya mi madre está curada de espanto. O sea, para mi madre fue duro cuando yo con 22 años la dije, oye mamá, que me voy con mi perra en autostop a Ámsterdam, ¿sabes? Ahí mi perra, o sea, mi madre se volvió loca, lo pasó fatal. Ahora, es verdad que ahora la situación en la que estamos viviendo en Irán no está tranquila, pero pues bueno, como cualquier madre, Iñigo, pues no le gusta porque lo que ves en la tele sobre estos países pues no es lo que los viajeros te van a decir. Entonces para ella aquí todo el mundo es terrorismo y pues ella tiene miedo. Yo la tengo que enviar todos los días 2 mensajes para que ella esté tranquila, ¿sabes? Que yo lo entiendo, o sea, y lo respeto totalmente y creo que en la situación en la que ellos viven pues tiene razón. Pero claro, luego cuando tú estás aquí pues ves otra realidad que no es la misma en la que nos enseñan en la tele, que es la que intento enseñar yo en mis vídeos de YouTube, ¿no? Pero claro, para ella pues es duro que yo le diga, oye mamá, me voy a Irak. Y mi madre me dice, ¿pero por qué no te vas a Australia? No lo sé, ¿sabes? Yeah. Entonces claro, sí, para ellos sí que es duro. Turquía no fue para tanto. Turquía, ella ha estado en Turquía, por ejemplo, mis padres han estado en Turquía, entonces ellos saben cómo son. Pero claro, Irak, Irán, pues no, y Pakistán tampoco, ¿sabes? Pakistán, mi madre está aterrorizada con el hecho de que vaya a cruzar Pakistán después, ¿no? Yeah. Pero bueno, ella pues como que lo asume, ya lo tiene dentro de que yo viajo y que es lo que hay. Sí. Y bueno, pues no hay mucho más que hacer. No, está bien que bueno, poco a poco se haya ido acostumbrando por lo menos y oye, pues que tú hagas lo que está en tu mano por lo menos para que pueda estar lo más tranquila posible, porque efectivamente no tiene que ser nada fácil, pero bueno, también muchas veces pienso que porque los padres vayan a tener miedo, pues no tienes que quedarte tú con ganas de cumplir sueños, ¿no? O sea, está claro, a ver, ahora no ya está muchísimo más tranquila porque, bueno, primero tengo el Instagram, luego tengo YouTube, entonces ella ve lo que estoy haciendo. Sí. Antes, imagínate, yo cuando salí de Europa, cuando salí de España, yo no tenía ni móvil. Yo me tenía que ir a cibercafés a escribirle un email o decirle a alguien que me dejara el móvil para poder escribirle un mensaje. Y yo, hasta que no conocía a nadie, yo no tenía móvil, ¿sabes? No me gusta o sea, no soy nada tecnológica. Es como que lo odio. Entonces, antes yo no estaba conectada para nada. Ya no sabía lo que hacía, no sabía lo que, ¿sabes? Lo que estaba pasando en mi vida. Ahora lo ve, entonces para ella es mucho más tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, y cuando llegasteis, por ejemplo, a Turquía, ¿llegasteis por algún lugar concreto que ya teníais pensado? Porque sé que en Turquía al final es un país muy, muy grande, ¿no? Las temperaturas son muy locas en diferentes lugares. No sé cómo os fue, porque me suena haber visto que pasasteis calor, pero no sé si es algo que ya lo teníais más o menos estudiado, en qué época ir o qué.
Pues la verdad es que no organizamos ni bastante ni para nada el viaje, porque cuando nos ha salido todo al revés. Cuando quisimos empezar el viaje llegó el COVID. Después llegamos a Grecia, nos cerraron el país. Cuando quisimos pasar a Turquía hicieron el primer lockdown. Después, cuando queríamos cruzar a Irán, la frontera estaba cerrada. Y como que al final hemos tenido todos esos impedimentos y nos hemos dado cuenta que planificar no es para nosotros. Entonces vamos bastante poco a poco, y cuando llegamos a Turquía no teníamos para nada pensado en quedarnos tanto tiempo. Teníamos pensado quedarnos solo los 3 meses que te dan de visa como turista europeo. Y empezamos a viajar tranquilamente. Y poco a poco, pues nos dimos cuenta que la frontera con Irán no se iba a abrir, así que decidimos hacer la residencia turca y poder quedarnos un año esperando a que Irán, la frontera, abriera. Por eso nos quedamos tanto tiempo en Turquía. Al final hemos estado más o menos como 1 año y medio o algo así. Pero vamos, que tan contentos. O sea, yo no lo cambiaba por nada, porque es un país de verdad que es majestuoso. Sí. Es precioso. Sí, desde luego, lo que os he visto que ibais viviendo se os veía muy, muy a gusto, sitios espectaculares. Pero bueno, también cuéntanos un poco cómo es la gente, porque hay muchas personas que, que no han salido, que viajan mucho en furgoneta por España, por ejemplo, por Francia, pero ya claro, cuando hablas de Turquía, ya es pues una cultura muy, muy diferente. ¿Cómo visteis ahí ese salto de cultura, la gente que os ibais encontrando por el camino? Pues fue una sorpresa bastante grande, ¿sabes? Porque no me lo esperaba para nada así. Primero, yo me lo esperaba mucho menos desarrollado como ciudad o como ciudades en general o como lugares. Yo pensaba que iba a ser más como lo que yo encontré en Marruecos cuando estuve, y para nada es así. Es exactamente igual que en Europa. Y luego la gente es como 3 veces más simpáticos que en España, ¿no? Son muy agradables, muy acogedores, les encantan los vanlifers, les encantan los turistas, siempre te están ofreciendo comida, ir a casa, un té. La verdad es que tienen una cultura hospitalaria muy grande y es muy agradable, la verdad. Y yo te digo, cuando entramos en Turquía no íbamos con esa idea de que la gente iba a ser tan, tan amable, y fue una sorpresa muy grande. Hemos hecho grandes amigos. Hemos encontrado gente maravillosa, hemos aprendido muchísimo. Yo, de verdad, he viajado mucho en Europa. A mí me encantaba Grecia, para mí era mi país preferido junto con Bosnia. Cuando entré en Turquía, escribí a todos mis amigos y les dije, chavales, dejad de perder vuestro tiempo en Grecia, iros a Turquía. Me encanta. Me encanta porque además lo que estoy pensando es yo pensando particularmente es empezar el año que viene viajando por Grecia para luego pues igual ir a Turquía. Y bueno, también has dicho algo muy interesante, que es que, claro, hay una visa de 3 meses, ¿no? Que no puedes estar más de 3 meses como ciudadano europeo. Pero aplicasteis por la ciudadanía. Sí. Turca, ¿cómo fue eso? Pues la verdad es que al principio fue un poco caótico, pues que no hay mucha información en internet que te explique muy bien cómo hacerla, pero tuvimos suerte que encontramos a una pareja que la habían hecho como unos meses antes de que nosotros llegáramos, y nos mandaron un poco el formulario de cómo hacerlo. La verdad que al principio nos había dicho todo el mundo que era súper difícil obtenerla, a nosotros nos fue súper sencillo. Es simplemente historias burocráticas, ya sabes, como en todos los sitios, papeleo. Para nosotros no fue muy caro. Ahora, por unos amigos que lo han hecho hace poco, me han dicho que han subido los precios. Pero tenemos suerte que España y Turquía tienen buenas relaciones, y a mí, por ejemplo, me costó bastante menos, diría que la mitad que a mi pareja, que él es francés. A mí creo que fueron 30 euros o algo así, y a él le costó 60. Bueno, para que veas, los precios no eran muy elevados. Así que bastante sencillo, y la tranquilidad de que puedes estar un año entero viajando por Turquía, que es un país enorme, y que yo te digo que yo he estado 1 año y medio y me he recorrido solo la parte sur. Ya, seguro. Qué guay. Y bueno, ¿cómo han sido las temperaturas viajando por Turquía? Porque sí que os he visto, por ejemplo, las temperaturas, porque os he visto pasando calor también. No sé vosotros cómo lleváis el calor, pero además viajando con animales en el camión entiendo que es algo complicado, ¿no? A mí es algo
que me doy cuenta que es de lo que menos me gusta, ¿no? Siempre voy huyendo de ese calor. calor extremo porque no lo llevo bien. Mira, si me hubieras preguntado esto hace 3 meses, te hubiera dicho que en Turquía hace muchísimo calor. Pero después de haber estado en Irak, en verano, ¿sabes? Te voy a decir que en Turquía la temperatura es perfecta. O sea, a ver, hemos pasado calor en Turquía, sí, pero también es un clima bastante agradable, o sea, normal, como en España podría ser tranquilamente en Valencia o en Granada. Bueno, en Granada hace mucho más calor, pero no lo sé, por el sur, ¿sabes? Quizás en Cádiz o algo así. Calor normal, o sea, tampoco nada exagerado, no nos estábamos muriendo de calor, estábamos siempre al lado del agua. Lo bueno que tiene Turquía es que la cultura van life está súper extendida, o sea, es una cosa que ahora está súper de moda, entonces todas las playas son accesibles con tu camper, no te tienes que pagar en ningún sitio, si quieres ir a camping tienes 400 miles, ¿sabes? Hay muchísima variedad de lugares y hay muchísima gente con la que puedes intercambiar experiencias, otros vanlifers, turcos, gente joven, gente más mayor. Es, la verdad, súper guay. O sea, a mí me ha encantado la experiencia, no me lo esperaba para nada así, no me esperaba ver tantas caravanas, tanta gente con furgos. Fue, la verdad que es que no te digo, no me lo esperaba para nada. El viaje a Turquía ha sido todo un descubrimiento. Qué bueno. Sí. ¿Y hay algún consejo, por ejemplo, que darías, tú que tienes bastante experiencia viajando con animales, sobre todo en una furgoneta o en un camión, para viajar con calor? ¿Hay algún consejo que se te ocurre? Pues, por ejemplo, para los perros, ventiladores. O sea, yo tengo 2 ventiladores en el camión y les da un montón de gustito, pero sobre todo lo que yo diría más, ahora que después de Irak he vivido calores súper extremos y tener que hacer que mis animales sobrevivan, vivir al lado del agua. O sea, vivir al lado del agua, sobre todo para los perros, los gatos es diferente, pero vivir al lado del agua, sabes, encontrar lagos o mar o ríos o lo que sea, y sobre todo cuando conduces con calor tan extremo, pero en Turquía no hizo tanto calor, pero en Irak, por ejemplo, nos teníamos que levantar rollo a las 3 o 4 de la mañana para conducir antes de que el sol saliera, porque si no los perros no aguantaban. Ya. Sí, eso está bien. O sea, ha sido muy extremo, de verdad. Irak ha sido... Es un país increíble, o sea, Kurdistán es un país que volveré porque no lo he podido aprovechar como me hubiera gustado, pero un calor, de verdad, o sea, es que... Sí. Mira, yo soy de Madrid, que en Madrid hace calor en agosto, pero es que no, ¿sabes? Mucho calor, mucho calor. Sí, y además yo creo que eso, cuando viajas de otra forma, pues pasar calor, si puedes ir a un hotel o a un alojamiento donde haya aire acondicionado, pues te vas refugiando en esos momentos. Pero cuando viajas con una furgoneta, con un camión sin aire acondicionado, lógicamente, pues se complica, ¿no? Sí, sobre todo que, por ejemplo, lo que pasó en Irak, en Turquía no pasa eso porque hay árboles, hay muchos árboles, hay mucha vegetación, hay muchísimo verde. Pero claro, cuando pasas a Irak es mucho más desértico. Y en Kurdistán, igualmente, si hay bastante vegetación, no hay árboles muy altos, entonces la sombra brilla por su ausencia. ¿Qué pasa? Que el camión y tú y todo está todo el rato al sol. Y al final, pues es que por la noche, o sea, imagínate que por la noche teníamos 35 de media. Entonces es que ni el camión se bajaba la temperatura, era horrible. O sea, no sé ni cómo, de verdad, no sé ni cómo hemos salido vivos de esta. Y todos, el gato y los perros, ha sido, la verdad, fuerte. Sí, bueno, aprovecha si quieres porque, bueno, has nombrado a Nadine, perros, gatos. ¿Cuántos viajáis ahora mismo en el camión? Te digo la verdad, no se lo he contado a nadie, pero te lo digo en exclusiva. Mi perra se quedó embarazada en Irak, parió hace 3 días y ahora, aparte de tener mis 2 perras y mi gata, tenemos 13 cachorritos. Joder. Ya. Hostias. En Irán, que los perros están prohibidos, ¿vale? O sea, sí, imagínate si mi viaje se complica. ¿Sabes? Qué fuerte. Sí. Nada, tiene que ser un cambio brutal. Ostras, eso no me lo esperaba. No, oye, nadie se lo esperaba. Es que no sé si estabas oyendo antes los grititos, pero no paraban de gritar todo el tiempo.
Algo Y he no, escuchado, sí. claro, pues son ellos que están ahí Hostia, llamando a la madre. qué fuerte, Pues qué hace 3 fuerte. días, tío. No pensábamos, la abortamos, o sea, yo sé que se quedó pegada a un perro el último día del celo, la abortamos y no ha salido bien y pam. Joder. Así están las Pues cosas. vale, pues enhorabuena. Gracias, gracias. Joder. Vaya regalitos que trae la vida. Ya ves, Pues a tío. ver, ¿y tenéis pensado algo? ¿Tenéis No, pensado...? no me preguntes que tengo un estrés No. encima que no... Vale, pues nada. Ya, la próxima vez que hablemos te contaré, porque Sí, ahora mismo, a día de hoy, tengo un estrés encima que no me lo creo ni yo. sí, me imagino, tiene que ser. Pues nada, son situaciones para solucionar para la mía del futuro. Ya, No gracias. pienses demasiado. Y bueno, ¿y cómo fue el salir de Turquía y entrar en Irak? ¿Era un poco lo que os esperabais? ¿Fue también fácil? ¿Cómo fue tema visado y eso? Pues el visado de Irak fue bastante sencillo. Cuando viajas a Irak tienes 2 opciones. Una, hacer Kurdistán, que es la parte norte de Irak. Es un visado diferente, cuesta 65 euros y te lo hacen directamente en la frontera porque el Kurdistán iraquí es como una zona muy segura de Irak. Entonces como que no tienes nada que hacer, te lo hacen directamente, tienes un mes para viajar. Lo encontré un poco caro porque bueno, 65 euros es bastante caro, pero 30 días nos dieron. Luego para bajar a Bagdad tienes que hacer otra visa, pero tardas más en hacerla y en el momento que nosotros la pedimos la carretera no estaba asegurada, así que no nos la dieron, así que no tuvimos la oportunidad de bajar hasta Bagdad, porque es diferente cuando viajas por tierra, ¿no?, que cuando viajas en avión. Cuando viajas en avión vas directamente a la ciudad y no tienes que bajar porque Bagdad, desde la frontera por la que puedes entrar de Turquía, está bastante lejos, como a unos, no sé, 800 o 700 kilómetros, algo así. Entonces tienes que ir por esa carretera que está por medio del desierto. Cosa que no es muy segura porque en esa parte del desierto como que hay grupos así que no es muy seguro. Entonces no nos la dieron, no tuvimos la oportunidad de bajar, pero sí tuvimos la oportunidad de ver toda la parte de la montaña de Kurdistán, que es preciosa y sinceramente recomiendo mucho a la gente porque no es para nada lo que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Es un viaje que, bueno, no lo hemos, como te digo, no podemos decir que lo hemos disfrutado al 100%, porque hacía mucho calor y nos tocó un momento muy caluroso del año, que es el verano, pero estoy segura de que volveré en algún momento en primavera o en otoño. ¿Y cuánto tiempo habéis pasado por Irak? Y cuando llegasteis a Irán, por ejemplo, ¿cómo, o sea, sabíais cómo estaba el país de Irán en ese momento? ¿Os encontrasteis una sorpresa al llegar? ¿Cómo fue? Pues estuvimos 30 días en Kurdistán iraquí. Intentamos, si tenemos una visa que nos dan, intentamos exprimirla al máximo, siempre en todos los países. O sea, nos fuimos de Turquía el último día de nuestra residencia, llegamos a Irak y nos fuimos el último día de nuestro visado, y cuando entramos en Irán la verdad que la situación estaba muy tranquila, no es para nada lo que estamos encontrando ahora. Aparte, la zona por la que entramos no fuimos directamente a la ciudad, sino que primero hicimos todo el Kurdistán iraní, subimos hasta la frontera con Azerbaiyán y después estuvimos haciendo toda la parte del mar Caspio y llegamos a la frontera con Turkmenistán, y ya de ahí volvimos hasta Teherán, que es la capital. Y fue después en la capital, ¿no?, que empezaron todas estas protestas y todas estas movidas que nos están haciendo un poco el viaje agridulce, ¿no? Pero al principio, la verdad que durante un mes y medio que estuvimos recorriendo la parte oeste y la parte norte del país, pudimos de verdad disfrutar de lo que es el Irán de verdad, ¿no? Que menos mal. Sí. Sí, no, desde luego que hayáis tenido ese tiempo es buenísimo. Y nada, espero que las cosas se vayan solucionando día a día y que cada vez pues podáis volver un poco a una normalidad de seguir disfrutando. Y también me surge la duda si habéis sacado un carnet de pasaje, porque sé que por muchos países, no sé si por los que ya has pasado o vais a pasar, pero hace falta un carnet para el vehículo especial, ¿no? Sí, el carnet de pasaje es como una especie de pasaporte, como para tu camión o para tu vehículo. Es bastante sencillo sacarlo. Nosotros lo hicimos vía online.
Yo no lo saqué en España, lo saqué con el gobierno francés porque la verdad que me lo pusieron mucho más fácil con el tema del aval bancario, porque yo, claro, al estar tanto tiempo fuera de España, yo no tengo banco español. Y ellos necesitaban como que yo tuviera mi aval dentro de un banco español y pues yo no quería volver a España en avión solo para abrir una cuenta, era estúpido. Yeah. Entonces, bueno, yo no lo saqué con la RACE, lo saqué con otra compañía en Francia, pero fue muy sencillo y sí, claro, nosotros hemos tenido que sacarlo porque ahora en Irán es el primer país donde lo hemos utilizado, pero por ejemplo Pakistán también necesitamos, India también necesitamos y bueno, Malasia y otros países como Vietnam pues también lo necesitaremos, así que es algo que cuando quieres ir a Asia es mucho más cómodo hacerlo porque yo por ejemplo tengo algún amigo que ha viajado sin carnet de pasaje. Y es bastante incómodo porque en cada frontera te van a pedir un depósito de dinero muy alto que tú no sabes si cuando salgas te van a dar. Porque no tienes ningún, ¿sabes? Como que no tienes ningún seguro de tu país. Es como de ese país. Y ese país, pues al final, sabes cómo son los países fuera de Europa, que no son siempre todos tan legales. Entonces, pues para perder esa suma de dinero prefiero dejarla en un sitio aparcada, ¿no? Y luego al final te la devuelven, ¿no? Cuando tú devuelves el carnet de pasaje, así que no es tanto drama. Sí. Bueno, también recordar a la gente que está escuchando este episodio que hicimos un podcast exclusivo hablando sobre el carnet de pasaje con Borja, que ha viajado mucho en viajandosimple.com/carnet. Ahí tenéis, lo dejaremos también en el artículo que acompaña este podcast, donde por supuesto tendréis todos los enlaces a todas las redes de Mía para que veáis el camión, para que veáis los pedazos de viajes que está haciendo y conozcáis un poquito más su historia si no la conocéis todavía, porque de verdad que es alucinante. Tendréis el enlace en la descripción. Y bueno, Mía, estáis teniendo, bueno, pues un poco con lo que tú has dicho, ¿no? Un sabor un poco agridulce. Pero si me tuvieses que contar, por ejemplo, pues alguna anécdota o algo que os haya pasado viajando con el camión, algo interesante, algo que quieras compartir con nosotros. Bueno, pues así algo que se me ocurre así a la cabeza, que es lo más heavy yo creo que nos ha pasado durante este viaje. Cuando salimos al principio, ¿no? Cuando estalló el COVID y cerraron las fronteras y fue tan drama porque nosotros nos queríamos ir y bueno, nos quedamos atascados y abrieron las fronteras y nos fuimos corriendo. El primer país donde nos paramos para ver unos amigos míos fue Chequia. Un día decidimos ir a un lago a pasar la tarde con los perros y llevarnos el camión con mis amigos. Y bueno, pues había una carreterilla para llegar hasta el lago con una serie de puentes no señalizados. Entonces, claro, yo a ojo pues me iba metiendo en los puentes tranquilamente. Hasta que en uno de ellos me metí y me quedé atascada adentro. Yo pensando que pasaba al límite, dejé a Nadine conducir, que bueno, él no está acostumbrado a conducir porque la que conduzco soy yo. Y en ese momento él no conducía para nada. Le dije, venga, tú conduces, yo te indico que es más fácil. Y yo le dije, no mires los retrovisores, mírame a mí. Y claro, él no está acostumbrado, pues miró el retrovisor sin querer y se quedó atascado al camión. Y fue todo un drama porque antes de que llegara la policía o cualquiera a ayudarnos, pues yo estaba ahí con un pica de estos y con un martillo intentando romper el puente para desatascar mi camión. Yo llorando porque pensaba que mi caja se había roto. Bueno, fue un drama horrible. Al final no pasó nada. Pero sí, para sacarlo tuve que llamar. Al lado había una obra con un montón de obreros gordos. ¿Sabes? Yo tengo detrás del camión, yo tengo una plataforma que se abre, que es donde tengo la terraza. Entonces subí a todos los obreros, deshinché las ruedas, metí todas las cosas de peso que podía en la plataforma y claro, así bajó un poco el camión y lo pude sacar. Pero estuvimos 3 horas ahí. Creo que nunca he llorado tanto en el viaje como ese día. Sí, me imagino. Bueno, anécdotas me imagino que os estarán pasando continuamente, así que nada, invitar a todo el mundo a eso, que siga tus aventuras, porque ¿qué estáis compartiendo exactamente y dónde para que os pueda seguir la gente? Pues estoy compartiendo un poco por todas partes, ¿no? En YouTube un poco versión más raw y más auténtica, más al día a día, ¿sabes? Más largo, más con detalles. En Instagram es un poco pues fotos bonitas porque bueno, yo soy fotógrafa y me gusta también enseñar mi lado más artístico, ¿no? Y más menos van life y más viaje.
Pero sí, un poco por todos lados, en TikTok, sí, no sé, en todas partes, básicamente. Que bueno, no, eso es importante, estar un poquito en todos los sitios para llegar a más gente. Y nada, pues por supuesto dejamos un enlace a todos en el artículo que acompaña este episodio. Nada, creo que contigo sobre todo es de las personas que digo, ostras, es que nos podríamos pasar aquí 5 horas hablando porque tienes muchísimas cosas que contar. Así que si te gustaría, pues igual en alguno de otros podcasts que hago, pues te invitaré a participar y espero que me digas que sí, para que sigas contando un poquito más tus historias de viajes, que además es que claro, nos hemos ido saltando ahí cosas como súper importantes, ¿no? Como que has viajado con perros haciendo autostop, bueno, una serie de aventuras que te habrán pasado que... Sí. que bueno, 12 años dan para mucho, ¿sabes? En otro día, sí. Claro. Increíble. Yo encantada estoy de compartir contigo, de compartir con los demás, toda la gente que está escuchando, porque ya te lo he dicho que me falta como ese punto de compartir con mi gente, ¿no? Que hay en mi canal sobre todo hay mucha gente que viene de fuera, porque claro, como yo he empezado fuera, pues sobre todo es mucha gente internacional de otros países y me falta como poder expresarme con mis amigos españoles vanlifers, ¿sabes? Y por eso estoy encantada de compartir contigo y con todos tus seguidores. Qué bueno, Mía. Pues nada, seguiremos en contacto para hablar en otro momento un poquito más de todas estas aventuras de viaje. Darte las gracias por este ratito, que ya no ha sido fácil porque estás en un sitio donde, bueno, pues no está siendo del todo normal el tener internet y todo esto. Sí, ahora hemos tenido suerte porque hoy es el día 15 que han cortado internet. Ahora con VPNs y algunas movidas que un amigo nos ha hecho en los teléfonos hemos conseguido tener un poquito de internet, pero la verdad que ha sido bastante complicado de poder estar conectados durante estos días porque el gobierno ha cortado directamente en todo el país las comunicaciones internacionales, así que ha sido bastante difícil. Sí. Pues bueno, lo bueno de todas estas cosas es que cuando tienes todas estas dificultades, luego cuando puedes tener, pues eso, internet normal, cuando puedes viajar cómodamente y moverte por todos los sitios sin ningún tipo de preocupación, pues valoras mucho más, ¿no? Todo esto después de haber sufrido esto, así que... Totalmente, yo soy de esas personas que intenta ver siempre lo positivo de lo negativo y a mí esto me está enseñando la suerte que tenemos en Europa de, en general, la vida que tenemos. De la suerte que tenemos con la tecnología que nos facilita la vida mogollón y en general la suerte que tenemos de ser libres, ¿sabes? Que eso es lo más importante. Hay que aprovecharlo, que muchas veces muchas personas sueñan con todo esto pero no lo aprovechan y esto no sabemos cuánto va a durar. Totalmente. Cuánto tiempo vamos a estar aquí. Así que nada, yo ese es mi objetivo con mi canal y con mi cuenta Instagram y todo, siempre lo digo a la gente, si tenéis un sueño, perseguirle hasta que lo tengáis en vuestras manos porque mañana quizás no podráis. Entonces, creo que eso es importante recordarle a la gente que la vida es corta, aunque no nos demos cuenta y pensemos que es muy larga, la vida son momentos muy cortos y si no aprovechas cada segundo, cuando pasa el tiempo te das cuenta que ya no puedes. Entonces, es mejor hacerlo cuanto antes y disfrutar de ello, ¿no? Sí, cuánta razón. Pues nada, con ese mensajito nos quedamos. Os recuerdo que en viajandosimple.com/mía, ahí tendréis los enlaces de todo un poquito lo que hemos hablado, veréis un poquito más a Mía más a fondo y nada, también en la descripción encontréis un enlace a Zalba Caldu, que ya sabéis que es el seguro que podéis contratar para viajar en furgoneta camper a prácticamente cualquier sitio del mundo. Pues nada, un abrazo enorme, Mía. Muchas gracias, Íñigo. Te mando un beso muy grande desde Irán. Gracias a ti. Chao, chao. Hasta luego.